230 millones de años atrás. El tiempo retrocede hasta que los continentes se funden en una sola masa de tierra, Pangea. Aquí, el aire es denso, cargado de una humedad que se pega a la piel y un calor que emana directamente de la corteza terrestre. No hay rastro de las ciudades ni de las estructuras que hoy definen el mundo. Ante nosotros, un bosque de helechos gigantes se extiende hasta el horizonte, formando un dosel verde que apenas deja filtrar la luz solar. Las frondas, enormes y rígidas, se agitan con un viento constante, que arrastra el polvo volcánico. El suelo es una alfombra de esporas y materia orgánica en descomposición. El silencio es absoluto, solo interrumpido por el crujido de la madera seca y el siseo de gases que escapan de las fisuras en la roca. Es un mundo en calma tensa, un escenario vasto y desolado donde la vida, aunque presente, se mantiene oculta bajo la sombra de una vegetación primitiva que domina cada centímetro del terreno. La tierra aún no sabe que algo está a punto de cambiar para siempre. Entre los tallos de los helechos, un movimiento rápido rompe la inercia del bosque. Es una criatura pequeña, apenas del tamaño de un pavo, que avanza sobre dos patas traseras. Sus pies se hunden en el mantillo húmedo, dejando huellas precisas que desaparecen bajo el peso de la vegetación caída. El animal se detiene, inclina la cabeza, girando el cuello con un espasmo nervioso, escaneando el espacio entre los troncos caídos. Cada vez que una fronda se agita por el viento, el animal se agacha, pegando el cuerpo al suelo, volviéndose invisible entre las sombras proyectadas por la maleza. Sus dedos se aferran a la tierra mientras se desplaza con pasos cortos y rítmicos. No busca confrontación, solo un camino seguro a través del laberinto de raíces. Se desliza por los márgenes, evitando las zonas abiertas donde la luz del sol golpea con demasiada fuerza. Es un ser de movimientos calculados, una sombra que se mueve entre los restos de un mundo que aún no le pertenece, manteniendo una distancia prudente de cualquier rastro que indique la presencia de otros seres más grandes. A pocos metros, el suelo tiembla. El ritmo de los pasos del pequeño animal se detiene en seco. Un gigante cruza el claro, su masa desplazando el aire y aplastando los troncos de los helechos como si fueran briznas de hierba. El pequeño bípedo observa desde su escondite. Su cuerpo es una estructura ligera, carente de cualquier protección. No posee placas óseas que desvíen un golpe, ni una coraza que resista la presión de mandíbulas capaces de triturar roca. Sus patas son delgadas, diseñadas para la velocidad y la evasión, no para el combate. Carece de garras descomunales que desgarren la piel de un rival. Sus dedos terminan en terminaciones simples, inútiles frente a los colosos que patrullan el territorio. Mientras los grandes reptiles exhiben espinas dorsales y mandíbulas cerradas, este animal es apenas un esbozo de vida, una figura insignificante. Él es solo fragilidad y silencio. No hay defensa en su anatomía, solo una vulnerabilidad extrema que lo obliga a permanecer en los intersticios del mundo. El animal se acerca a un montón de restos dejados por los depredadores. Sus dedos exploran la materia orgánica, buscando trozos de carne adheridos a los huesos abandonados. Con movimientos rápidos, arranca pequeños bocados y los traga sin detenerse, manteniendo siempre un ojo atento a los cambios en la luz del bosque. Cuando el sonido de una respiración pesada resuena a lo lejos, el bípedo se retira instantáneamente, fundiéndose con la penumbra de los helechos más densos. Se queda inmóvil, con el pecho subiendo y bajando rítmicamente, esperando a que el peligro pase de largo. Nadie en este ecosistema lo nota. Para los gigantes que dominan el paisaje, él no es más que un insecto o una sombra irrelevante que se desplaza entre los márgenes. No hay sospecha en el aire, ni una mirada que se detenga a observar su presencia. Mientras él se alimenta de las sobras y se esconde en los rincones olvidados, el destino del planeta se gesta en su silencio. Él es el futuro, aunque en este momento
solo sea un habitante de las sombras. El tiempo retrocede, los helechos se desvanecen, el bosque se disuelve en una neblina de ceniza. Hace 250 millones de años, la vida en los océanos se detuvo. La gran mortandad del Pérmico golpeó con una fuerza ciega. El 96% de las especies marinas desapareció en un parpadeo geológico. El agua, antes llena de movimiento, se volvió un vacío estéril. Los arrecifes se desmoronaron. Las corrientes arrastraron sedimentos sin vida sobre fondos marinos desolados. En la superficie, el aire se cargó de gases tóxicos. La vegetación se marchitó bajo un sol que no encontraba respuesta en la Tierra. El planeta entero quedó desierto, un escenario en silencio absoluto, donde el pulso de la vida se redujo a una mínima expresión. No hubo testigos para registrar la caída, solo el registro fósil. La cadena alimenticia se rompió por completo. Aquello que sobrevivió no fue por fuerza, sino por pura resistencia al vacío. La Tierra se convirtió en un lienzo en blanco, una pizarra borrada por la catástrofe, esperando a que los pocos supervivientes comenzaran a reclamar el espacio. Entre las cenizas del Pérmico, la vida restante se reagrupa en el silencio. Los archosaurios, aquellos supervivientes que lograron resistir al colapso global, comienzan a diversificarse. El linaje se bifurca ante la presión de un entorno transformado. Por un lado, surgen los crurotarsos. Por otro lado, emergen los dinosauriomorfos, un grupo que comienza a trazar una trayectoria distinta. Esta división se manifiesta en cambios sutiles en la articulación de sus extremidades y en la forma en que interactúan. Los crurotarsos se consolidan, ocupando los espacios vacíos con una eficiencia inmediata. Mientras tanto, los dinosauriomorfos mantienen una presencia discreta, refinando una configuración física. Dos caminos se abren desde un mismo origen. Los crurotarsos reclaman el dominio. Los dinosauriomorfos se preparan. La balanza se inclina con violencia. Los crurotarsos, dueños de una estructura ósea masiva y una potencia muscular sin rival, se despliegan por todo el supercontinente. Sus cuerpos, diseñados para la fuerza bruta, se mueven con una pesadez calculada sobre el suelo seco de Pangea. No hay rincón que no vigilen. Estos animales, similares a cocodrilos terrestres, patrullan las riberas y los bosques bajos, aplastando cualquier resistencia bajo sus pasos. Su dominio es total. Durante 30 millones de años, cada nicho ecológico les pertenece. Los herbívoros más grandes caen ante sus mandíbulas, mientras los depredadores menores se retiran. El ecosistema entero se ajusta a su ritmo. Ellos dictan dónde se caza, dónde se descansa y quién sobrevive. La tierra tiembla bajo su peso constante. No dejan espacio para la duda ni para la competencia. Su hegemonía se escribe en la dureza de sus placas óseas y en la eficacia de su sistema digestivo. Mientras el sol recorre el cielo, ellos mantienen el control absoluto sobre el paisaje, convirtiendo el mundo en su reino privado. La evolución parece haberse detenido. El resto de las criaturas se limita a observar desde el margen, atrapadas en un ciclo de supervivencia dictado por la voluntad de estos gigantes. Bajo la sombra de los gigantes, los dinosauriomorfos retroceden. Cada vez que el suelo retumba, ellos se dispersan entre los helechos, buscando refugio en las grietas que los crurotarsos ignoran. Su tamaño, lejos de ser una ventaja, los convierte en objetivos constantes. Se mueven con rapidez, pero la velocidad no basta cuando el territorio entero está vigilado por depredadores que no perdonan un error. La lucha por la comida se vuelve una maniobra de alto riesgo. Deben esperar a que los grandes reptiles terminen de alimentarse para acercarse a los restos. A menudo encuentran solo huesos limpios o vegetación pisoteada. La competencia es desigual y brutal. Cuando un crurotarso gira la cabeza, el pequeño animal se queda inmóvil, conteniendo el aliento, esperando que el peligro pase de largo. La jerarquía del ecosistema es clara. Ellos son los excluidos, los que habitan en los bordes del mapa.
No tienen fuerza para reclamar un territorio, ni masa para intimidar a sus rivales. Su existencia se reduce a una huida perpetua. Cada día es una prueba de resistencia, donde el fracaso significa la muerte inmediata. Pero en el interior de estos pequeños seres ocurre algo distinto. Mientras los grandes reptiles dependen del calor externo para activar sus músculos, los dinosauriomorfos poseen un motor biológico diferente. Es un metabolismo mesotermal, una maquinaria interna que regula su temperatura con una precisión que nadie nota. No necesitan el sol directo para despertar, ni el descanso prolongado para procesar sus alimentos. Esta ventaja es invisible, pero constante. Cuando las temperaturas descienden en la noche, ellos mantienen un pulso activo, moviéndose mientras los gigantes se ralentizan por el frío. Cuando el calor del mediodía se vuelve insoportable, ellos gestionan su energía sin agotarse. No queman combustible en exceso como los mamíferos, ni se paralizan ante el cambio climático como los reptiles de sangre fría. Es un equilibrio perfecto. Esta eficiencia les permite estar alerta cuando el resto del ecosistema entra en letargo. Mientras los crurotarsos gastan enormes cantidades de energía manteniendo sus cuerpos masivos, los dinosauriomorfos optimizan cada gramo de tejido. Su cuerpo es una máquina de ahorro y respuesta rápida. En un mundo de recursos escasos y clima inestable, esta capacidad interna es el arma que les permite sobrevivir donde otros fallan. Es una ventaja silenciosa que comienza a cambiar las reglas del juego. El sol de Pangea alcanza su punto más alto, convirtiendo la tierra en un horno. El aire vibra por la distorsión del calor. Un crurotarso de varias toneladas busca desesperadamente una sombra. Sus movimientos se vuelven pesados, erráticos, casi mecánicos. Sus extremidades apenas responden. El reptil se desploma sobre la tierra seca, con la mandíbula abierta para liberar calor, incapaz de seguir cazando. A pocos metros, entre los helechos marchitos, el pequeño dinosaurio se desplaza con una agilidad sorprendente. Sus patas se mueven con un ritmo constante, sin rastro de la pesadez que inmoviliza a los gigantes. Mientras el aire quema, él sigue explorando, buscando alimento entre las rocas calientes. Su cuerpo no se rinde ante la temperatura abrasadora. Se detiene un instante, sacude la cabeza y vuelve a correr, saltando sobre un tronco caído con precisión. No busca sombra, no necesita detenerse para recuperar el aliento. Su metabolismo le permite mantener la temperatura interna estable, ignorando el bochorno que paraliza a sus competidores. El pequeño animal pasa frente a él, rápido y alerta, aprovechando la parálisis del gigante. La escasez se extiende por el paisaje. Los arroyos se han convertido en lechos de barro agrietado y la vegetación es escasa. Los grandes depredadores, agotados por el esfuerzo de mover sus cuerpos masivos, permanecen inmóviles durante días. En este escenario de hambruna, el pequeño animal bípedo recorre distancias que otros no pueden cubrir. Su bajo consumo metabólico le permite operar con una fracción de lo que un crurotarso requiere para sobrevivir. Encuentra una carcasa abandonada. Aprovecha cada fibra, cada residuo proteico. Su capacidad para procesar nutrientes con eficiencia le otorga una ventaja silenciosa. No necesita cazar a diario. Su cuerpo almacena y utiliza la energía con una parsimonia que le permite mantenerse alerta. Se desplaza entre los restos del terreno, esquivando las zonas donde los grandes reptiles yacen exhaustos. Su presencia es constante. Su supervivencia no es un golpe de suerte, es el resultado de una economía biológica superior. El cielo sobre Pangea pierde su calma. Nubes densas y oscuras se desplazan a una velocidad inusual, bloqueando el sol en cuestión de minutos. La temperatura cae drásticamente, transformando el calor sofocante en un frío punzante que recorre el suelo. El viento comienza a rugir, levantando nubes de polvo. El pequeño animal bípedo se detiene en seco. Sus sentidos detectan la caída de presión atmosférica
antes de que la primera gota de lluvia golpee la tierra seca. El suelo, antes polvoriento, se convierte en un lodazal resbaladizo en segundos. Las corrientes de aire golpean los helechos con violencia. El pequeño dinosaurio se agacha, buscando la protección de una saliente rocosa. Sus músculos se tensan mientras el granizo comienza a caer. No hay tregua. El clima de Pangea ha entrado en un ciclo de fluctuaciones violentas. Un momento el aire es una brasa, al siguiente es un torrente de agua helada. El animal se mantiene inmóvil, pegado a la piedra, observando cómo el agua inunda las madrigueras cercanas. La inestabilidad es total. Él ajusta su postura, manteniendo el calor corporal mediante pequeños espasmos musculares, esperando a que la tormenta pase. La tierra tiembla bajo el impacto. La inestabilidad climática ha dejado su marca en los gigantes. Los crurotarsos, antes dueños del territorio, muestran ahora una lentitud alarmante. Un ejemplar de gran tamaño intenta levantarse tras una noche de frío extremo, pero sus extremidades ceden bajo su propio peso. Sus músculos, diseñados para una eficiencia que requiere abundancia, tiemblan con cada esfuerzo. La falta de alimento constante ha vaciado sus reservas de energía. Sus mandíbulas, capaces de triturar huesos, permanecen cerradas, sin fuerza para buscar sustento. El animal exhala un soplido pesado, un sonido que resuena en el valle vacío. Sus ojos, antes alertas, se nublan y pierden el rastro de cualquier movimiento a su alrededor. Otro crurotarso, a pocos metros, intenta avanzar hacia un cauce seco, pero se desploma antes de dar 3 pasos. La piel de sus flancos se hunde, revelando la estructura ósea que ya no puede sostener. No hay lucha, solo un agotamiento profundo. El entorno, que antes proveía lo suficiente para mantener su metabolismo, ahora les exige un gasto energético que no pueden pagar. Se quedan inmóviles, esperando un sol que no calienta. La jerarquía del ecosistema se desmorona, no por un ataque externo, sino por la incapacidad de sus propios cuerpos para procesar la escasez. El dominio de los crurotarsos llega a su fin. Mientras los gigantes permanecen estáticos, el pequeño animal bípedo se pone en marcha. Sus patas se mueven con rapidez sobre el suelo irregular, evitando las zonas donde el barro se ha vuelto una trampa mortal. Se detiene ante un tronco caído, escarbando bajo la corteza húmeda con sus garras delanteras. Encuentra larvas y restos de materia orgánica, que otros depredadores, demasiado grandes para notar tales detalles, han pasado por alto. Su mandíbula se cierra con precisión sobre cada bocado. No desperdicia energía en movimientos innecesarios, pero tampoco se queda quieto. Su cuerpo, más ligero y eficiente, mantiene una temperatura constante. A pesar del aire gélido que aún persiste en el valle, se desplaza hacia una zona de helechos marchitos, donde localiza semillas y pequeños insectos. Cada acción es deliberada. Cuando un crurotarso cercano emite un gemido de agotamiento, el pequeño animal apenas levanta la vista, manteniendo su atención en la siguiente fuente de sustento. Su capacidad para procesar recursos escasos le permite mantenerse alerta. Un sordo retumbar asciende desde las profundidades del suelo. El pequeño animal bípedo se detiene en seco, apoyando sus garras sobre la tierra que comienza a vibrar bajo sus pies. Las piedras pequeñas saltan rítmicamente sobre el terreno endurecido. A lo lejos, una línea oscura aparece en el horizonte, serpenteando a través de la llanura. El suelo se tensa hasta que el sonido de la roca fracturándose domina el aire. Una grieta de varios metros de profundidad se abre con un estruendo seco, separando el terreno donde el animal se encontraba hace apenas unos segundos. El polvo se eleva desde la fisura, oscureciendo la luz del sol. El animal retrocede. Sus patas se hunden en el suelo que cede ante la presión tectónica. La tierra se desplaza lateralmente, forzando a los árboles cercanos a inclinarse, hasta que sus raíces quedan expuestas al aire. El supercontinente Pangea
que parecía una masa inmutable, comienza a mostrar sus primeras señales de ruptura. Grandes bloques de tierra se deslizan unos contra otros, alterando el curso de los arroyos y creando nuevos desniveles en el paisaje. El animal busca un punto de apoyo firme, pero el terreno sigue oscilando. El aire se llena de un olor a ozono y tierra removida. La estabilidad del mundo ha terminado. Lo que antes era un camino despejado ahora es un abismo. El terreno fracturado obliga al pequeño animal a buscar nuevas rutas. Sus patas traseras, más largas y musculosas, le permiten saltar sobre las fisuras que ahora dividen el bosque. La competencia por los pocos espacios estables se intensifica. Otros individuos de su especie se reúnen en las zonas altas, donde la vegetación es más resistente a los temblores. Aquí, la presión del entorno fuerza un cambio sutil. Algunos comienzan a desarrollar cuellos más largos para alcanzar brotes en ramas elevadas, mientras otros afinan la estructura de sus mandíbulas. No es un cambio repentino, sino una respuesta constante a la falta de espacio. El animal observa cómo sus congéneres se dispersan, ocupando nichos que antes estaban bloqueados. Un grupo se desplaza hacia los márgenes rocosos, adaptando sus garras para trepar por las paredes de las nuevas fallas geológicas. Otro grupo se especializa en la velocidad. La diversificación es evidente. Las formas se vuelven más variadas, más ágiles, más específicas. Cada movimiento es una prueba de eficiencia. Al final de la jornada, el grupo se ha fragmentado en distintas especializaciones, cada una ocupando un rincón del paisaje alterado. El pequeño bípedo se detiene sobre una roca elevada. La competencia ha dejado de ser una amenaza para convertirse en el motor de su propia transformación. Han encontrado la manera de ocupar cada grieta y cada claro. El pequeño bípedo se desliza hacia la espesura, donde la luz apenas logra atravesar el denso dosel de helechos. Desde esta posición, sus ojos siguen el desplazamiento de los grandes reptiles que patrullan los senderos principales. Estos gigantes avanzan con pasos pesados, rompiendo ramas y aplastando la maleza a su paso. El animal permanece inmóvil. Observa cómo los depredadores reclaman los claros, marcando su territorio con rugidos que hacen vibrar el aire. El pequeño bípedo no busca el enfrentamiento. Su estrategia es la espera. Sus sentidos están alerta. Mientras los grandes reptiles consumen los recursos, él se alimenta de los restos dispersos en la penumbra. El animal se desplaza con sigilo, evitando las zonas iluminadas. Cada vez que un gran reptil se aleja, el pequeño bípedo avanza. Él sabe que el entorno está cambiando. Mientras el mundo se agita, él se mantiene en los márgenes, acumulando energía. El aire cambia de repente. Un olor acre, metálico y pesado se filtra entre los helechos, desplazando el aroma a tierra húmeda. El pequeño bípedo sacude la cabeza. Sus fosas nasales se dilatan ante la irritación. Arriba, el dosel de hojas comienza a perder su brillo. Una neblina amarillenta desciende lentamente, filtrando la luz solar hasta convertirla en un tono ceniciento. Los grandes reptiles se detienen en seco. Algunos sacuden sus cuellos, emitiendo siseos ahogados, mientras intentan limpiar sus vías respiratorias. La atmósfera se vuelve densa, cargada de partículas volcánicas que se depositan sobre las hojas, cubriéndolas con una fina capa de polvo gris. El silencio en el bosque se vuelve absoluto, roto solo por el sonido de una respiración dificultosa. El animal se agacha, pegando el pecho al suelo, buscando el aire menos viciado. Sus ojos parpadean con rapidez, irritados por la acidez. El suelo comienza a emitir un calor inusual, una vibración sorda. El pequeño animal observa cómo la vegetación se marchita en cuestión de minutos, marcando el inicio de una era de veneno invisible. El suelo bajo sus patas deja de ser sólido. Una vibración profunda, como un latido metálico, recorre la corteza terrestre y hace que el animal pierda el equilibrio. Las raíces de los helechos se tensan hasta romperse, arrancadas por un movimiento invisible que sacude el terreno. De repente,
Una grieta se abre a pocos metros, una línea negra que recorre la tierra con un chasquido seco, similar al cristal que se quiebra bajo una presión insoportable. El pequeño bípedo retrocede. Sus garras se hunden en la tierra suelta, mientras el suelo se inclina peligrosamente. La fractura se ensancha, liberando un vapor caliente que silba al escapar de las profundidades. Pangea, el supercontinente que parecía eterno, comienza a desmembrarse. Las placas tectónicas chocan y se deslizan, provocando un estruendo sordo que hace que las rocas cercanas se desplacen y choquen entre sí. El animal corre, buscando un punto de apoyo mientras el terreno bajo él se ondula como si fuera agua. Cada paso es un desafío. El suelo se eleva y cae, creando desniveles donde antes había llanuras. La tierra se abre en una herida abierta que se extiende hacia el horizonte, separando el mundo en bloques colosales. El pequeño bípedo se detiene un instante, observando cómo el paisaje que conocía se desfigura. La apertura del protoatlántico ha comenzado. La tierra se desgarra por completo. De la herida abierta en la corteza, brota un resplandor anaranjado que devora la penumbra. Fuentes de lava, columnas de fuego líquido, se elevan cientos de metros hacia el cielo, desafiando la gravedad. El suelo se vuelve incandescente, transformando el bosque en un horno. El pequeño bípedo se lanza a correr, esquivando rocas proyectadas que caen como meteoritos sobre la vegetación. El cielo, antes gris, se vuelve negro absoluto. Una cortina de ceniza densa bloquea el sol, eliminando cualquier rastro de luz natural. La lava fluye en ríos viscosos, avanzando con una lentitud implacable, consumiendo los helechos y los árboles milenarios. El calor es insoportable, una oleada que quema el aire antes de que llegue a los pulmones. El animal se refugia tras una formación rocosa. Observando cómo la lava inunda los valles, el horizonte se convierte en una línea de fuego continuo. Las chispas saltan por todas partes, prendiendo fuego a la hojarasca seca. Cada respiración es un esfuerzo agónico. El oxígeno es reemplazado por gases volcánicos que asfixian el entorno. El ecosistema entero sucumbe bajo el peso de la erupción. Pangea se está convirtiendo en un infierno. El cielo se desploma. Nubes densas y amarillentas descargan una lluvia punzante que corroe la vegetación al contacto. Cada gota quema la piel de los grandes reptiles que, confundidos, corren en círculos. El agua ácida se filtra en los arroyos. Los incendios forestales, provocados por los relámpagos volcánicos, se propagan sin control, saltando de copa en copa. Los grandes herbívoros, acorazados y pesados, chocan contra los árboles en su huida, derribando troncos carbonizados. El aire se vuelve irrespirable, cargado de azufre y partículas de ceniza. El pequeño bípedo se arrastra por el suelo. Sus ojos se mantienen bajos, buscando refugio en las grietas profundas de la roca. Afuera, el caos es absoluto. Un depredador colosal cae de costado, sus pulmones colapsados. Su cuerpo se convierte en un obstáculo inerte. El animal se presiona contra la piedra fría, escuchando los gritos agónicos, aguardando a que la tormenta termine. El tiempo geológico se acelera hacia el abismo. En un parpadeo, el 76% de la vida sobre la corteza terrestre se extingue. No es un proceso lento, es un desplome súbito. Las poblaciones que dominaron durante eones se desploman bajo la presión de una atmósfera envenenada. Los ciclos vitales se rompen. Los depredadores que no encuentran presas mueren en sus madrigueras mientras los herbívoros caen en los campos calcinados. El viejo orden mundial se desmorona con una violencia inaudita. Las cadenas alimentarias se cortan como hilos tensos bajo una cuchilla. El silencio comienza a reinar donde antes había rugidos y pisadas pesadas. Los grandes reptiles se desploman en masa, dejando el terreno baldío. El suelo se cubre de restos que nadie reclama. Los ecosistemas se fragmentan, perdiendo su estructura
y su capacidad de regeneración. El pequeño bípedo observa desde su grieta cómo el horizonte se vacía de movimiento. La biodiversidad se reduce a una fracción mínima. El planeta se convierte en un cementerio global, dejando solo un vacío inmenso y una atmósfera cargada de polvo y ceniza que oculta el sol. Los crurotarsos, señores del antiguo orden, intentan resistir el cambio. Sus cuerpos masivos, diseñados para un clima estable, se convierten en trampas mortales. La temperatura sube sin tregua, y sus sistemas biológicos, demasiado especializados, fallan al intentar procesar el calor extremo. Un ejemplar intenta levantarse, pero sus patas, rígidas y pesadas, se hunden en el suelo reblandecido por la ceniza. Sus pulmones, acostumbrados a un aire denso y fresco, apenas logran extraer oxígeno del ambiente cargado de gases volcánicos. El esfuerzo por moverse consume las pocas reservas de energía. Se desploman una y otra vez, incapaces de encontrar alimento en un territorio que ya no ofrece sustento. La especialización, que antes fue su mayor ventaja, ahora sella su destino. Sus pieles, gruesas y diseñadas para la protección, retienen un calor interno que los cocina desde adentro. Uno tras otro, los grandes reptiles se detienen. Sus corazones, forzados al límite por la falta de oxígeno, se detienen en seco. El suelo se llena de colosos inertes que no pueden adaptarse a la nueva realidad. El linaje que dominó el mundo se desvanece en cuestión de días, dejando tras de sí un rastro de cuerpos que se enfrían bajo un sol oculto por el polvo. El colapso es total. El silencio desciende sobre la tierra como un manto pesado. Ya no hay rugidos que rompan la calma, ni el estruendo de pisadas que sacudan el suelo. El aire, cargado de partículas volcánicas, se mueve con lentitud sobre un paisaje calcinado. Las llanuras, antes vibrantes de actividad, se extienden ahora como una costra gris. Ni un solo depredador patrulla los senderos. Los nichos ecológicos, durante tanto tiempo ocupados por los antiguos señores, permanecen vacíos. El viento arrastra ceniza sobre los lechos de ríos secos, esculpiendo dunas de polvo donde antes fluía el agua. No hay competencia por el territorio, no hay presas que huir ni cazadores que acechen. El planeta se ha convertido en un escenario despojado de su antigua jerarquía. La vegetación, marchita por el calor y la falta de luz, se desintegra en el suelo estéril. Cada metro cuadrado de este mundo desolado es ahora un espacio sin dueño. La ausencia de vida compleja crea una presión negativa, un vacío que espera ser llenado. La tierra, fría y silenciosa, aguarda. Solo queda la quietud absoluta de un mundo que ha reiniciado su reloj. El terreno está libre, esperando el primer movimiento de aquellos que permanecían ocultos. Un movimiento rápido rompe la inercia del suelo. Entre los helechos marchitos, una figura pequeña emerge con cautela. Sus patas traseras se apoyan con firmeza sobre la ceniza, impulsando un cuerpo ágil que no conoce el peso de la armadura. No hay vacilación. El animal avanza hacia las llanuras que antes le estaban vedadas. Donde antes reinaba la rigidez, ahora hay agilidad. El pequeño bípedo cruza los lechos de los ríos secos, explorando los territorios abandonados con una velocidad que desafía la desolación. Otros siguen sus pasos. En pocos ciclos, lo que era un refugio se convierte en un punto de partida. Se desplazan hacia el norte, hacia el sur, ocupando cada grieta y cada valle libre. La competencia es inexistente. El mundo les pertenece por defecto. Sus metabolismos, eficientes y constantes, les permiten cubrir distancias que antes habrían agotado a cualquier criatura. Se alimentan de los restos. La expansión no es un evento lento, sino una marea que se extiende sin freno. El cambio de mando es absoluto, rápido y definitivo. El reloj biológico acelera su marcha. El mundo gris se fragmenta bajo una explosión de clorofila y nuevas formas. Los helechos gigantes se alzan, cubriendo el horizonte con un dosel de verde intenso.
El Jurásico irrumpe con una vitalidad desbordante. Donde antes solo había ceniza, ahora el suelo vibra con una diversidad sin precedentes. Los pequeños bípedos se ramifican, adaptándose. Unos desarrollan mandíbulas capaces de triturar la vegetación más dura, mientras otros perfeccionan la visión para rastrear presas. El color regresa a la tierra en escamas y texturas variadas. Los bosques se llenan de sonidos, chasquidos y llamadas de contacto. La competencia por los recursos dispara la evolución. Los cuerpos se estilizan, las extremidades se fortalecen y la agilidad es la moneda. Se desplazan en manadas, coordinando movimientos a través de valles húmedos. Cada nicho está ocupado por una nueva forma de vida. Los dinosaurios han dejado de ser supervivientes para convertirse en los arquitectos de un mundo nuevo, dominando cada centímetro. La escala de la vida cambia de repente. La agilidad de los pequeños bípedos da paso a una nueva arquitectura biológica. Los huesos se ensanchan, las columnas vertebrales se refuerzan y los cuerpos comienzan a ganar una masa que desafía la gravedad. El suelo, antes acostumbrado a pasos ligeros, empieza a ceder bajo una presión constante. Un saurópodo avanza. Cada vez que una de sus extremidades toca la tierra, el terreno se hunde. El impacto retumba a través de las capas sedimentarias, enviando ondas de choque que sacuden los árboles cercanos. No es solo un animal, es una masa de toneladas que desplaza el aire. El bosque se abre a su paso. Las ramas crujen y se parten, no por hambre, sino por el simple roce de un cuerpo que ya no encuentra obstáculos. El ritmo de la caminata es lento, pesado, ineludible. La tierra vibra con una cadencia rítmica, un latido profundo. Donde el animal pisa, el barro se comprime y las rocas se asientan. La era de la ligereza ha terminado. Ahora, el planeta siente el peso. El suelo se quiebra bajo una presión sin precedentes. Surge el Patagotitán. No es solo un animal, es una montaña de carne y hueso que desafía los límites de la biología. Su cuello se eleva como una torre viva, perforando el dosel arbóreo y obligando al resto de la fauna a apartarse. Cada movimiento de su cola desplaza toneladas de aire, creando ráfagas que agitan la vegetación a decenas de metros de distancia. Sus extremidades, gruesas como troncos de árboles milenarios, se hunden profundamente en el terreno, dejando huellas que pronto se convertirán en cuencas de agua. El Patagotitán avanza con una lentitud deliberada, una fuerza imparable que no conoce la fatiga. Su presencia altera la acústica del valle. El sonido de su respiración es un fuelle profundo que resuena en las cavidades torácicas. Al detenerse, su sombra se proyecta sobre el paisaje como un eclipse prolongado. Los árboles que antes dominaban el horizonte parecen simples arbustos ante su envergadura. Este gigante representa el triunfo absoluto de la estrategia dinosauriana. Un metabolismo eficiente, capaz de sostener una masa colosal. La Tierra misma parece rendirse ante su paso. El Jurásico alcanza su punto de inflexión definitivo. Mientras los gigantes se alimentan, otra fuerza emerge desde la maleza. Los terópodos abandonan la inercia de la masa para abrazar la velocidad. Sus cuerpos se tensan, diseñados para la aceleración súbita. Un grupo se desplaza en silencio. Sus extremidades traseras golpean el suelo con una frecuencia que apenas levanta polvo. No dependen del tamaño, sino de la sincronización. Se comunican mediante chasquidos y movimientos de cabeza, rodeando a su presa con una precisión geométrica. Cuando la señal llega, el ataque es instantáneo. Un terópodo se lanza hacia adelante. Sus mandíbulas se cierran con una fuerza calculada. Los otros cierran el cerco, bloqueando cualquier ruta de escape. Cada giro, cada salto y cada zarpazo responde a una estrategia aprendida. La inteligencia se manifiesta en la anticipación. Observan los puntos débiles, esperan el momento en que la presa se distrae y ejecutan una maniobra coordinada. El bosque, antes dominado por el peso, ahora se rige por la agilidad. Estos cazadores no necesitan destruir el entorno para imponerse. Les basta con controlar el flujo de la presa.
Donde antes reinaba la fuerza bruta, ahora gobierna la táctica. Los terópodos se mueven como una unidad, una red de reflejos rápidos y decisiones letales que dictan el destino. El clima cambia, las temperaturas oscilan y los terópodos enfrentan un nuevo desafío. Sobre su piel aparecen pequeñas estructuras filamentosas. No son escamas, sino filamentos delgados que atrapan el calor corporal contra el cuerpo. El animal busca una roca expuesta al sol, se agacha y los filamentos se erizan, reteniendo la energía térmica durante las horas de sombra. Esta capa aislante permite que el grupo se mantenga activo, pero la evolución no se detiene en la termorregulación. Los filamentos se alargan, se ramifican y se vuelven más rígidos. Un individuo despliega sus extremidades anteriores, revelando estructuras más anchas y estructuradas que captan la luz solar. El propósito cambia. Ya no solo conservan calor, sino que reflejan destellos. El terópodo agita sus brazos, exhibiendo patrones de color que contrastan con el entorno. Otro individuo responde, imitando el movimiento, girando para mostrar la cara interna de sus extremidades. La comunicación se vuelve visual. Un despliegue de abanicos orgánicos marca la jerarquía en el grupo. La estructura se transforma en una herramienta de cortejo y dominio. Las estructuras en los antebrazos se vuelven más anchas y ligeras. Los filamentos se entrelazan, formando láminas rígidas que ofrecen resistencia al aire. Un individuo trepa por el tronco rugoso de una conífera. Sus garras se hunden en la corteza. Alcanza una rama alta y se lanza al vacío. En lugar de caer en línea recta, despliega sus extremidades. Las láminas captan la corriente ascendente. El cuerpo se inclina, ajustando el ángulo de las extremidades para corregir la trayectoria. El animal no aletea, pero el aire sostiene su peso. Desliza sobre el dosel forestal, recorriendo metros de distancia. Antes de aterrizar con un impacto controlado sobre otra rama, la gravedad ha dejado de ser un límite absoluto. Otros miembros del grupo observan el descenso. Uno tras otro, saltan desde las alturas, probando la resistencia del aire contra sus nuevas superficies. La anatomía se ajusta, el esternón se ensancha. Para anclar músculos más potentes, la cola se vuelve un timón rígido para estabilizar el giro. El bosque deja de ser un plano horizontal para convertirse en un volumen tridimensional. Los terópodos ya no solo corren por el suelo, ahora calculan distancias entre copas de árboles, observan el terreno desde una perspectiva elevada y ejecutan saltos que desafían la caída libre. El cielo se oscurece. Un destello incandescente cruza la atmósfera y golpea la superficie terrestre. La onda expansiva derriba árboles y levanta nubes de polvo que bloquean la luz solar durante años. El invierno de impacto se instala. Los grandes saurópodos, incapaces de encontrar alimento en un mundo sin fotosíntesis, colapsan. Los terópodos gigantes desaparecen. Sin embargo, en los nichos protegidos, pequeños individuos sobreviven. Sus cuerpos cubiertos de estructuras filamentosas retienen el calor. Estos supervivientes se alimentan de semillas y restos, esperando a que el polvo se asiente. El planeta se reinicia. Millones de años transcurren. La diversidad se dispara. Aquellos pequeños animales ahora ocupan cada continente. Hoy, 10.000 especies de aves surcan los cielos. Cuando un pájaro se posa en una rama y emite un canto, el sonido resuena. El pequeño animal que nadie vio venir terminó por reclamar el dominio del aire. El futuro del planeta se despliega en cada vuelo. El tiempo geológico se comprime. Las eras pasan como un parpadeo. Aquel pequeño bípedo, que alguna vez esquivó las pisadas de los gigantes en Pangea, ha dejado su huella indeleble en la arquitectura de la vida. Las estructuras que permitieron el planeo se perfeccionaron hasta convertirse en alas capaces de cruzar océanos. El metabolismo que les dio ventaja en climas inestables ahora sostiene el vuelo migratorio de miles de kilómetros. Observamos el presente.
Un ave se eleva desde el suelo, impulsándose con sus patas traseras, exactamente como lo hacía su ancestro hace millones de años. El movimiento es preciso, una coreografía heredada de un pasado remoto. La selección natural ha esculpido cada detalle, la ligereza de los huesos, la disposición de los músculos, la eficiencia del sistema respiratorio. No queda rastro de los grandes reptiles acorazados que una vez dominaron el mundo, pero el linaje de aquel pequeño superviviente sigue aquí. Cada nido construido en los árboles, cada migración que sigue los campos magnéticos del planeta, es un capítulo que continúa escribiéndose. La historia de los dinosaurios no es una crónica de extinción, sino una lección de adaptabilidad. Aquel animal que comenzó su marcha en la sombra de un supercontinente terminó por conquistar el cielo. Hoy, el mundo es su hogar. El ciclo se cierra y, al mismo tiempo, se renueva con cada nuevo amanecer. La mirada se detiene en el presente. El ciclo de la vida no es una línea recta, sino una espiral que se expande. Aquel pequeño bípedo, que comenzó su camino en el silencio de Pangea, no solo sobrevivió, transformó la faz del planeta. Observamos el suelo. Una huella se marca en el barro. Es el mismo gesto, la misma mecánica de movimiento, que permitió a los primeros dinosauriomorfos escapar de los depredadores. La historia de la Tierra está escrita en el movimiento. Cada vez que una criatura alza el vuelo, vence la gravedad utilizando la misma eficiencia metabólica que permitió a sus ancestros prosperar. Cuando el clima se volvía hostil, no hay azar en esta permanencia. Es el resultado de millones de años de ajustes. Los gigantes cayeron, pero la vida persistió en los márgenes, en las grietas, en los lugares donde otros no miraron. Aquel pequeño animal que caminaba entre helechos, ignorado por los señores de su tiempo, es el arquitecto del mundo actual. El tiempo se detiene en el instante presente. Miramos hacia el horizonte. El sol se oculta tras la línea de los árboles, proyectando sombras largas sobre el terreno. Un ave se posa en una rama, mueve la cabeza con rapidez. Sus ojos escanean el entorno buscando alimento. Es un gesto mecánico, preciso. Una herencia directa de aquel bípedo que hace 230 millones de años recorría los helechos de Pangea. No hay interrupción en la cadena de la vida. La energía que impulsó a los primeros dinosaurios a conquistar nichos vacíos es la misma que hoy sostiene el vuelo de 10.000 especies. Observamos el detalle, la contracción de los músculos, la tensión en las patas que se aferran a la madera, el ritmo de la respiración. Todo es un eco de una estrategia de supervivencia que superó extinciones masivas y cambios climáticos globales. Mientras el mundo sigue girando, la historia de aquel pequeño superviviente se despliega. Aquel animal que comenzó su marcha en la oscuridad, ignorado por los gigantes de su era, logró lo que nadie imaginó: reclamar el cielo como su dominio permanente. La evolución no ha terminado. Cada latido, cada aleteo, cada paso dado sobre la tierra es una continuación de aquel primer movimiento. El pasado vive en el presente. El reloj biológico no marca horas, marca eras. Observamos la tierra, húmeda, bajo nuestros pies. Una pequeña criatura se desplaza entre la maleza. Sus movimientos son rápidos, espasmódicos. Una coreografía grabada en el código genético. No hay diferencia entre el suelo de Pangea y el jardín de hoy. La misma presión de los dedos sobre el sustrato, el mismo impulso hacia adelante. La historia no es un libro cerrado, es un proceso que respira. Al mirar hacia arriba, el cielo se llena de sombras en movimiento. Miles de alas baten el aire, desplazando el viento con una eficiencia que desafía los siglos. Es el triunfo definitivo de aquel pequeño bípedo. Los gigantes de piedra y escamas se convirtieron en polvo, pero el linaje de los emplumados reclamó la atmósfera. Cada pluma que cae, cada nido construido, cada canto que rompe el silencio de la mañana es una victoria sobre el olvido. El pasado late
en cada fibra de este presente, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la persistencia silenciosa. La luz del atardecer se filtra entre las hojas, iluminando el suelo donde la vida sigue su curso. Un pequeño movimiento en la hojarasca revela el rastro de una existencia que nunca se detuvo. No es un vestigio del pasado, es la vida misma en su forma más pura. Observamos la articulación de una pata, el giro preciso del cuello, la reacción inmediata ante el menor sonido. Es la misma mecánica que permitió a los primeros bípedos navegar el caos de un mundo en constante fractura. Mientras el sol desciende, el ciclo se cierra y se abre simultáneamente. La historia de aquel animal que habitó los márgenes no concluyó con la desaparición de los grandes reptiles ni con la caída de los asteroides. Se transformó, se adaptó y se multiplicó en cada rincón del planeta. Hoy, el aire vibra con el resultado de esa persistencia. Cada aleteo sobre nosotros es una respuesta a los desafíos que enfrentaron hace millones de años. La evolución no es un destino alcanzado, es un camino que se traza con cada paso. Aquel pequeño superviviente que una vez caminó en silencio entre helechos olvidados, ha logrado que su legado sea el pulso mismo de la Tierra. La cadena permanece irrompible. Al observar el horizonte, comprendemos que el tiempo no ha borrado nada. Todo lo que fue, vive en lo que es. El pequeño animal sigue caminando, sigue explorando, sigue conquistando el mundo, un paso a la vez, recordándonos que la verdadera victoria pertenece a quienes, con paciencia y movimiento constante, logran perdurar más allá de cualquier cataclismo. El ciclo se completa en el silencio de la observación. Si bajamos la mirada hacia la tierra, vemos la huella que se imprime en el barro, una marca idéntica a la que quedó grabada hace millones de años. La estructura ósea, la tensión de los tendones al impulsarse, el equilibrio preciso sobre dos puntos de apoyo. Todo permanece. No hay interrupción en la secuencia de los pasos. El animal que una vez esquivó las sombras de los gigantes, ahora ocupa la luz de todos los continentes. Observamos el detalle. Un parpadeo, el movimiento lateral de la cabeza, la búsqueda incesante de alimento entre las raíces, es la misma energía, el mismo impulso vital que sobrevivió a los fuegos del Pérmico y al invierno del impacto. La historia no se escribió en piedra, sino en el movimiento constante de estas pequeñas criaturas. Al ver cómo se desplazan hoy, comprendemos que el tiempo es una línea continua. Los grandes cambios climáticos, las fracturas continentales y las extinciones masivas fueron solo obstáculos en un camino que nunca se detuvo. Aquel pequeño bípedo ha logrado que su legado sea la constante en un planeta en perpetuo cambio. La mirada se aleja de lo particular para abarcar el panorama completo de la existencia. Lo que comenzó como una marcha solitaria en los helechos de Pangea se ha convertido en una red infinita de vida que cubre cada latitud. Observamos el vuelo, la carrera, el salto. Cada acción es un eco de aquel primer impulso que desafió la extinción. La historia de la Tierra no es la crónica de los gigantes que cayeron, sino la crónica de los pequeños que persistieron. Al observar el horizonte, vemos la continuidad absoluta. El pequeño animal que una vez se ocultó en las sombras de los crurotarsos, ahora domina el cielo y la tierra. No hay rincón donde su legado no se manifieste. La energía que permitió a los primeros dinosauriomorfos sobrevivir a los cambios climáticos es la misma que hoy impulsa el latido de millones de corazones. La cadena, forjada en el fuego de las erupciones y templada en el frío de los inviernos volcánicos, permanece intacta. Cada paso que observamos hoy, cada movimiento que ocurre en este preciso instante, es la confirmación de una victoria silenciosa. El tiempo ha borrado los continentes antiguos, ha transformado los océanos y ha cambiado el clima, pero la esencia del caminante perdura. Aquel pequeño bípedo, que comenzó su marcha en los márgenes de un mundo hostil, ha logrado que su futuro sea nuestro presente. La historia se cierra aquí, en la certeza de que el movimiento nunca se detiene. La cámara se detiene,
El enfoque se ajusta sobre una pequeña garra que se posa sobre una rama. No hay rastro de los antiguos cataclismos, solo el presente. Observamos cómo el animal inclina la cabeza, detectando una vibración en el aire, un movimiento mínimo que desencadena una respuesta instantánea. Sus músculos se tensan, el cuerpo se inclina hacia adelante, y con un impulso seco, se lanza al vacío. El vuelo es preciso, una trayectoria calculada que desafía la gravedad con la misma eficiencia que sus ancestros usaron para cruzar los desiertos de Pangea. Abajo, el mundo sigue girando, ajeno a la escala de los milenios, pero la criatura sabe cómo navegar las corrientes, cómo encontrar el sustento en un entorno que cambia constantemente. Cada aleteo es una repetición, un mantra biológico que ha sobrevivido a las eras. Al ver cómo se posa de nuevo, con el equilibrio perfecto sobre dos patas, la historia se vuelve tangible. No es un recuerdo enterrado. El sol se oculta tras el horizonte, proyectando sombras largas sobre el suelo. Un pájaro se detiene, inclina el cuello y observa el terreno con precisión. Sus ojos captan el más mínimo movimiento entre las hojas secas. No hay duda en su postura, solo una atención absoluta, heredada de millones de años de supervivencia. El animal da un paso, luego otro, marcando el suelo con sus garras. Es el mismo ritmo que resonó en los helechos de Pangea. Cada fibra de su cuerpo responde al entorno con una eficiencia que desafía el paso de las eras. El viento mueve las ramas, pero él mantiene el equilibrio firme sobre sus dos patas. Observamos su respiración, el latido constante que conecta este instante con aquel mundo antiguo de volcanes y desiertos. No es un vestigio del pasado, es una forma de vida que ha perfeccionado su existencia. Al alzar el vuelo, el aire sostiene sus alas con la misma fuerza que impulsó a sus ancestros hacia la conquista de un planeta vacío. El círculo se completa aquí, en este vuelo silencioso que cruza el cielo al atardecer. La historia no termina en los fósiles, sino en este movimiento que se repite, en este impulso que busca alimento, en esta voluntad de seguir adelante. El pequeño caminante ha llegado a su destino, transformado pero intacto. La luz del día se desvanece, pero el movimiento persiste. El animal baja la cabeza, picotea el suelo con un golpe seco y preciso. Es un gesto mecánico, una respuesta directa a la necesidad de nutrirse que ha impulsado a su linaje desde el origen. Sus patas se desplazan sobre la tierra, dejando marcas que se borran con el viento, tal como ocurrió hace millones de años. No hay nostalgia en este acto, solo una ejecución impecable de supervivencia. Observamos cómo despliega sus alas, ajustando la tensión de sus músculos para elevarse. El cuerpo se inclina, las plumas se erizan ligeramente ante la corriente de aire y en un segundo abandona la superficie. El vuelo es un arco trazado con absoluta seguridad. Abajo, el terreno se vuelve una mancha borrosa, pero el animal mantiene la trayectoria, guiado por instintos que preceden a la memoria. Al alcanzar la rama más alta, se estabiliza, cierra las alas y vuelve a quedar inmóvil, observando el horizonte. La vida sigue, imparable, reclamando cada rincón del planeta con la misma sencillez con la que dio su primer paso. La noche cae sobre el bosque, pero el rastro de la vida no se detiene. El animal permanece en la rama, con las garras aferradas a la corteza rugosa. Sus párpados se cierran lentamente, aunque sus músculos mantienen una tensión mínima, listos para reaccionar ante cualquier vibración. En la oscuridad, el sonido de su respiración es el único indicio de su presencia. Es el mismo pulso que latía en los helechos cuando el mundo era un solo bloque de tierra. La temperatura desciende, pero el metabolismo del animal regula su calor interno, manteniendo su energía intacta. No hay ruidos extraños, solo el viento que roza las hojas. El animal ajusta su postura, escondiendo el pico bajo el ala, reduciendo su silueta a una forma compacta. Esta capacidad de adaptación, refinada durante millones de años, es la que permitió a su linaje atravesar cataclismos y eras de hielo,
Mientras el mundo exterior sigue girando, él descansa, conservando la fuerza necesaria para el amanecer. El ciclo de la vida, que comenzó con aquel pequeño caminante en el supercontinente, se manifiesta ahora en esta quietud absoluta. No es el fin de una historia, sino la pausa necesaria. Cada fibra de su cuerpo es un testimonio de supervivencia. El futuro se sostiene en este pequeño ser que duerme, esperando el momento de volver a caminar sobre la tierra. La primera luz del alba filtra entre las hojas, golpeando los párpados del animal. Sus ojos se abren de golpe, pupilas dilatadas que escanean el entorno con precisión milimétrica. El pico se separa de la protección del ala, emitiendo un chasquido seco. Los músculos, que permanecieron en reposo durante la noche, se tensan con una descarga súbita de energía. El animal se estira, extendiendo una pata tras otra, clavando las garras en la madera para ganar impulso. Se sacude, liberando el rocío acumulado en su dorso, y da un pequeño salto hacia el borde de la rama. No hay vacilación. El movimiento es fluido, una coreografía heredada de millones de años de selección natural. Despliega las alas, sintiendo la presión del aire fresco bajo su superficie. Con un batir rítmico, se eleva, dejando atrás la rama que le sirvió de refugio. Abajo, el suelo del bosque se desplaza rápidamente. El animal vuela hacia el claro, donde los insectos comienzan a activarse con el calor. Cada aleteo es un recordatório de aquel ancestro bípedo que en el supercontinente Pangea dio sus primeros pasos entre helechos. El ciclo se ha completado. El sol asciende, iluminando el camino de este pequeño ser, el heredero final de una dinastía que nunca se extinguió, sino que simplemente cambió de forma. El animal asciende, ganando altura hasta que el dosel del bosque se convierte en una mancha verde bajo sus garras. El aire es denso, cargado con la humedad de la mañana, pero sus alas cortan la resistencia con una eficacia heredada de eras geológicas. Mira hacia abajo, donde el terreno se ondula, revelando valles y colinas que conservan la misma estructura que vio nacer a los primeros dinosaurios. No hay rastro de los gigantes, pero el eco de su existencia persiste en la forma en que este pequeño ser navega las corrientes térmicas. Gira en el aire, inclinando el cuerpo para ajustar su trayectoria hacia el horizonte. Sus ojos detectan un movimiento en la maleza. Desciende en picado, una línea recta que corta el espacio con precisión quirúrgica. Al tocar tierra, se detiene, apoyando sus patas sobre la superficie firme. El suelo bajo él es el mismo que pisó aquel ancestro hace 230 millones de años. La historia no es un libro cerrado. Mientras el sol alcanza su cenit, el animal emite un sonido breve. El pequeño caminante de Pangea no solo sobrevivió, conquistó el tiempo. Se posa sobre una roca expuesta. El granito bajo sus patas retiene el calor de la mañana. El animal pliega sus alas contra el torso, un movimiento mecánico, preciso. Gira la cabeza, escaneando el horizonte donde el cielo se funde con la tierra. No busca alimento ahora, solo observa. El viento agita las plumas de su cuello, pero él permanece inmóvil, una estatua viviente que conecta dos eras separadas por millones de años. Abajo, el mundo sigue su curso. La vegetación se mece, el agua fluye. Los ciclos de la vida se repiten con la misma cadencia que en aquel supercontinente olvidado. Él es el punto final de una línea ininterrumpida, un testigo que ha visto el ascenso y la caída de imperios biológicos. Con un movimiento rápido, inclina el cuerpo y emprende un vuelo corto hacia una rama más alta, buscando una mejor perspectiva. Desde allí, su silueta se recorta contra el azul del cielo. La historia de aquel pequeño ser que caminaba entre helechos se ha escrito en cada una de sus células, en cada latido, en cada aleteo que desafía la gravedad. El animal cierra los ojos un instante, sintiendo la vibración del mundo bajo sus garras.
El ciclo está completo. La dinastía perdura. El animal se lanza al vacío, dejando la roca atrás. Sus alas baten el aire con un ritmo constante, una cadencia que ha persistido a través de cataclismos y eras de hielo. Se aleja hacia la línea donde el cielo toca la tierra, convirtiéndose en un punto diminuto contra la inmensidad. Abajo, el bosque se vuelve un tapiz de sombras y luces, un escenario que ha cambiado de forma, pero mantiene su esencia. No mira atrás. El vuelo es su única verdad. A medida que gana distancia, el sonido de su aleteo se funde con el murmullo del viento entre las hojas. Es un eco que viaja hacia atrás, conectando el presente con aquel primer paso incierto sobre el suelo de Pangea. El sol se oculta tras las colinas, proyectando una luz que envuelve todo el horizonte. El animal desaparece en la claridad, dejando solo el rastro de su existencia.